Correcto. Bien, vamos a continuar, que va a ser con ustedes, mis hermanos. Bueno, como estaban viendo aquí, vamos a continuar, y como les había dicho el domingo, realmente vamos allá a hacer una conclusión, y sobre todo a terminar el estudio con lo que corresponde al desarrollo de las habilidades. Pero rápidamente voy a repasar esto por si hay alguna duda o si algo por ahí quedó pendiente. Ya vieron aquí, están viendo en su pantalla Isaías 44 del 16 al 20. Bueno, con este texto vamos a ver que si el hombre es capaz de entender el proceso de la vida y la muerte, pero esto lo suponemos. Sin embargo, como ya nos dimos cuenta, su mente a veces se queda muy extraviada y se queda empeñada en objetos que tiene y que no sabe discernir entre, vamos a decirlo así, y recordando a mis hermanos para que tengan pendientes los estudios que se han dado al respecto de lo que es lo carnal y lo espiritual. Lo carnal, fíjense que vamos a ver que la madera esa la transforma en leña o la puede transformar en un ídolo. De la leña se sirve y pues realmente pues eso es normal, todo lo haríamos, pero lo que no es válido es que le dé ese vamos a decir así, ese cariz espiritual a esa madera y la convierta en un ídolo y lo convierte en su dueño. Pero en realidad lo que sucede es que quiere sentirse dueño y controlador, pero al revés está esclavizando en su propia pues realmente concupiscencia, ¿no? Porque es un grave error. Entonces vimos que esto indudablemente, ¿cómo se remedia? Bueno, hablamos de la inteligencia espiritual, que esto es lo que esa inteligencia es la que nos va a diferenciar entre lo que es el mundo, es la carne, entre esa realidad carnal y entre el lado espiritual, aquel que nosotros hacia el que vamos. Pero en sí la inteligencia espiritual por sí sola no es tan útil sola. Es lo mismo que también todas las demás inteligencias sin dirección. Así que tanto una como las otras dependen de sí mismas, y esto en realidad yo lo he comparado con la fe. Miren, la fe sin obras, como dice el apóstol Santiago, es muerta. Para que se note una fe, se tiene que evidenciar a través de las obras. Y todo esto nos indica algo muy importante, que es el actuar, el hacer. Es decir, es vivir dinámicamente, siempre estar en movimiento, siempre dejar ese lado, vamos a decir así, tal vez confortable, y que pues al final de cuentas, mis hermanos, pues es cómodo, sí, ciertamente, pero no nos lleva a ningún lado. Ahora bien, esto es en lo que responde a que aquí en esta última que vemos, en la conclusión, que termina el hombre cuando no hace uso de esa inteligencia espiritual a ser formadores, como dice así, de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es inútil. Y bueno, pues ellos mismos son testigos para su propia confusión de que esos ídolos que fabrican no ven ni entienden. Y la pregunta con la que termina el profeta en palabra de Dios dice, a ver, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es tiempo perdido, es inútil. Vamos a ver entonces después, vimos que el hombre vive como en un sueño. En un sueño nosotros podemos tener hambre y podemos soñar que nos comemos un banquete, pero cuando despertamos, pues seguimos igual. Y a veces los sueños son nos parecen tan reales que nos sobresaltan, nos hacen hacer cosas y etcétera. Situaciones como esas. Pero son sueños a final de cuentas. Cuando despertamos a una realidad, y todo eso no fue más que eso, una ilusión. Igual dice que como el que tiene sed y sueña, el que tiene sed y sueña, ¿sí?, le parece que bebe. Pero cuando despierta, pues sigue cansado y sediento.
Entonces aquí lo dice porque todas las naciones en un tiempo se oponen a Dios, se oponen a ese pueblo y en guerra. Pero lo más importante es si lo trasladamos a una realidad que ya está por llegar y que llegará, y lo vemos en el Apocalipsis, ya ven que todos van contra Sión. Y como dice así, pero todo eso no va a ser más que como un sueño, porque así como dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces, en realidad, esto es muy importante porque esto tiene mucho parecido a las profecías que están por venir, pero esas mismas profecías, los que entienden, y como veremos más adelante, los que entienden son para su provecho. Lo que dice aquí enseguida, y será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y yo les comentaba al respecto de esto, que hay mucha gente que sí entiende lo que la Biblia quiere decir, pero no se ajusta a su conveniencia, a sus necesidades personales o a su vanidad y a su soberbia. Entonces, por lo tanto, a su mente, le dice, no lo entiendas. Entiende mejor esto, que es lo que quiero, con lo que me quiero aprovechar. Y de igual manera, para el que no sabe leer, como dice aquí, pues cuando le dan el libro a leer, dice, pues no sé leer. Y estas dos situaciones que se dan comúnmente para aquellos que no entienden lo que es la inteligencia espiritual, que no la aceptan, para qué sirve, y que no se tiene idea de tal, dice, es como dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo lo abundaba esto con el ejemplo del cura que pues en ese pueblito pone su ley porque es la ley de Dios. Y en muchas congregaciones evangélicas dicen, así dice Dios y así debes de hacerlo. Entonces eso es muy parecido precisamente a esto, que es un mandamiento de hombres, que las mujeres sí tienen el cubrirse de tal manera. Ya ven, les comentaba lo que pasó en Irán con una joven que traía mal acomodado el velo, la detienen, ella le da un infarto y se muere. Y ahora hay un problema social, religioso muy fuerte, no nada más en Irán, sino en todo el mundo a partir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha impuesto normas realmente sobre la comida, la bebida, el comportamiento, sino que dice que nosotros podemos entender lo que es lícito, lo que es honorable, lo que es que debe de hacer, lo que es el deber, aunque a veces pues no entendemos mucho el deber y queremos el hacer. Pero bueno, con todo esto, mis hermanos, pues llegamos a esta conclusión y precisamente nuestro Dios dice, aquí leímos en Lucas 10:21, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, mi espíritu se regocijó y te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste cosas importantes, cosas muy maravillosas de los sabios y los entendidos, y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Ahora él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, él mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice que a través de él conoceremos a Dios y llegaremos a él a través de él, no porque digamos no haya otra manera, sino porque es una manera realmente importante, interesante de cómo podríamos llegar o podemos llegar. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna duda o comentario?
porque vamos a pasar ya al otro punto, que es lo que continúa. Voy un poco rápido porque el tiempo es corto. Aquí es a través de una pregunta que se formuló, y cómo se desarrollan las habilidades, porque a final de cuentas se trata de que se desarrollen esas inteligencias. Bueno, al final vamos a entender el porqué de esto. Miren, en primer lugar, vamos a ver que el desarrollo de habilidades se va a desarrollar a partir de 3 postulados. Aquí yo quiero hacer una aclaración o una propuesta y para diferenciar una habilidad de una inteligencia, porque las habilidades, dones o como le querramos llamar, son habilidades innatas, algo que traemos desde nuestro nacimiento, para lo que somos buenos y que Dios nos los ha dado. No a todos nos ha dado los mismos dones ni las mismas habilidades, algunos algunos otras. Se han identificado esas 8 que vimos en el tema, pero puede haber muchas más. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una habilidad y una inteligencia? Miren, las habilidades vamos a considerarlas que son como una semilla. Ya está ahí la semilla. Ya en potencia es un árbol que puede dar fruto, pero no ha dado fruto. Sin embargo, si sembramos esa semilla y la cultivamos, se va a convertir en un árbol gigantesco, tal vez, que da mucho fruto. Así es una habilidad cuando se desarrolla y se transforma en inteligencia, y entonces surge ahí algo maravilloso. Pero ya entendemos que entonces las habilidades son innatas, es decir, ya las tenemos desde que nacimos en particular, y las inteligencias se desarrollan. Aquí lo importante que debemos considerar, que aunque nuestro Dios no fue tal vez pródigo como quisiéramos con uno para ciertas habilidades que quisiéramos tener, como yo por ejemplo con la música, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque al desarrollarse, al no tener la habilidad, pero puedo desarrollar la inteligencia. Tal vez sea rudimentaria, tal vez sea un árbol que ni siquiera va a dar fruto, pero ahí va a estar. Y en la medida que yo le ponga amor, que le ponga muchas ganas, mucho cuidado, va a crecer y puede fructificar. Entonces aquí lo importante es que eso es lo importante del desarrollo de las habilidades para que se conviertan en inteligencia. Perdón. Dentro de esto vamos a considerar pues estos 3 postulados. En primer lugar dice definir quién eres. Es decir, qué somos, qué habilidades tenemos y cuáles las que Dios nos dio. Conocer nuestras habilidades, decía mi hermana Rocío, yo ya las conozco, qué bueno, pero no está de más darle una repasada a las que verdaderamente tenemos. Miren, nosotros vivimos en una sociedad que norma muchas veces nuestra conducta y nos acoplamos a ella por cuestiones de supervivencia y para encajar en la sociedad, y a veces eso nos hace que pensemos que somos una cosa lo que no somos. Entonces es importante mirar hacia nuestro interior y hacernos un reconocimiento de en qué somos buenos. Y bueno, miren, por ejemplo, si está un grupo conversando y nos unimos a la conversación y luego todos se callan y se empiezan a ir uno por un lado y otro por otro, pues definitivamente no tenemos la habilidad de la inteligencia lingüística, ¿sí? O la habilidad lingüística, ni tal vez tenemos algunas otras habilidades como la empatía. Y a lo mejor pues eso quiere decir que es necesario que convivamos, porque cuestión de nuestro trabajo o de las actividades que hacemos constantemente. Entonces eso me debería de dar una luz de que no tengo esa habilidad. Pero sin embargo dicen, oigan, miren, se descompuso el foco y no hay electricista. Yo lo voy y lo arreglo. Yo tengo otra habilidad. Fíjense que hay que subir pero no alcanzamos y no tenemos escalera. No hay problema. Yo por aquí me sujeto de la
de la cuerda, de hago esto, pongo 2 sillas, etcétera, tengo una habilidad kinestésica que no me había dado cuenta, porque nunca la ocupaba. Entonces así es como podemos nosotros definirnos, es decir, qué somos en función de las habilidades que Dios nos dio. Ese es un punto. Ahora, el otro postulado que dice que después de que yo identifique para qué soy bueno, cuál es mi habilidad, debo de determinar qué es lo que yo quiero, determinar qué deseas, porque eso es importante para que nosotros podamos visualizarnos dentro de cierto tiempo si vale la pena desarrollar esa habilidad o no, porque a lo mejor para lo que yo quiero no me va a servir, pero a final de cuentas puedo yo entonces, aunque sé que no tengo la habilidad, puedo entonces ir desarrollando una inteligencia que sirva para mis propósitos. Entonces lo importante de aquí, determinar qué deseamos, es para 2 cosas. Hacer conciencia definitivamente que si tengo la habilidad, porque Dios me la ha dado, va a ser muy fácil que la transforme en inteligencia y que la desarrolle y que logre el mayor éxito. Si yo no deseo hacer otra cosa en la que no tengo la habilidad, debo de ser consciente de que me va a costar mucho trabajo, pero la puedo desarrollar y formar esa habilidad dentro de mí. Entonces hay que hacer conciencia de esto, pero para que eso pueda lograrse existe el tercer paso: planificar siempre. Fíjense, en el anterior yo quiero ponerles que eso de que nosotros deseamos, recordar cuando vimos el tema de la autodisciplina, que iba hacia que nosotros fijáramos metas, y esas metas, para que tuvieran mucho valor, tenían que ser muy cercanas al límite nuestro, es decir, a no hacer lo que nos hace fácil, sino ir probando hasta dónde podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, y determinar si podemos avanzar. Es decir, si ya llegué, si yo puedo correr los 100 metros en 9 segundos, pues me voy a proponer correrlos en 8,5 segundos y voy a entrenar para alcanzarlo. Pero puedo decir, bueno, con que los corra en 12 segundos, que es lo normal, está bien, con eso me conformo. No, esto es importante aquí para desarrollar inteligencias o habilidades que siempre busquemos rebasar nuestros límites. Para eso es necesario planificar siempre, y planificar tanto a corto como mediano y largo plazo, porque esto va a favorecer que se aproveche al máximo las capacidades que tenemos, es decir, la habilidad que tengo, aunque hay ciertas habilidades que pueden suplantar a otras de alguna manera, y eso me serviría para que si yo quiero ser un gran orador, pero no tengo la de lingüística, pero sí tengo la de empatía, pues puedo cuando menos caerle bien a la gente, y ya buscaré cómo mejorar mi dicción para que me escuchen bien, cómo ordenar mis ideas y cómo transmitirlas a través de la voz. Entonces, vean, pero eso, para que pueda lograrlo, es muy importante que yo pueda tener, o sea, que yo me acostumbre a planificar. Bien, no sé si voy algo rápido. Alguien que quiera preguntar o que quiera aclarar algo, y como luego dice alguien, voy bien o me regreso. Asumimos entonces que podemos a seguir, porque realmente pues ya con esto terminamos aquí. Ay, perdón. Ya. Y ya con esto prácticamente estamos redondeando, estamos terminando este tema. Y aquí tengo ya esto que a lo mejor está medio confuso, pero es una síntesis, resumen, conclusión de todo, vamos a decir así. Empezamos pues desde el punto de la inteligencia.
En la inteligencia, ahí vemos y recordando cuál es la definición de inteligencia, dice la capacidad o facultad que permite aprender, entender y razonar para tomar decisiones. Y aquí la inteligencia se puede dar a 3 niveles: básico, intermedio y superior. De aquí yo quiero destacar algo, por ahí, a ver, yo vi que estaba ahí muy dispuesta Lupe. Lupe, abre tu micrófono, te voy a preguntar. ¿Ya estás lista, Lupe? Bueno, ya te veo que estás lista. Bien, mira, la pregunta es la siguiente. Dentro de la definición de inteligencia, dice que sirve para aprender, entender y razonar. Hay una parte que es muy importante y que realmente fue el meollo de todo el estudio. ¿Cuál fue? De lo primero que dijiste, inteligencia espiritual. No, dentro de la definición de inteligencia hay 3 cosas que nos permite hacer la inteligencia. De esas 3 cosas son aprender, entender y razonar. Hay una parte que es muy importante y que es la que causa todos los problemas. ¿Cuál es? Habilidad. No, las habilidades, acuérdense que es la semilla de las inteligencias. Resolver la vida eterna. Eso es para eso sirve, pero hay una parte que nos detuvimos. A ver, alguien que tenga agilidad de pensamiento. Estoy viendo, Rocío. ¿Sabes cuál es? Creo que no entendí la pregunta porque mi respuesta iba a ser que sirve para resolver problemas, pero entonces no entendí la pregunta. Sí, dentro dentro de la definición dice que permite aprender, entender y razonar. De esas 3, vamos a decir así, características que tiene la inteligencia, hay una que le pusimos mucha atención porque es la que causa problemas y la que nos permite a veces ser inteligentes o ser no inteligentes. Pues quiero pensar que razonar, porque es diferente el razonamiento de todo, ¿no? Sí, ¿estás de acuerdo, Lupe? No te entiendo. Dice nuestra hermana Rocío que es el razonar. Ah. ¿Estás de El acuerdo? aprender es medible, el entender es medible, pero el razonar no es medible. Ajá. Entonces ese es el que causa problemas, creo yo. Bueno, a ver, Lupe, ¿estás de acuerdo? ¿Mandé? ¿Estás de acuerdo, Lupe? Es que no se ve bien en la pantalla acá y No, pero sí escuchas. La pregunta. Bueno, a ver, vamos a dejarlo como que no se entendió la pregunta y tu celular, pues la pantallita se ve chiquita. Yo les sugiero que pongan, que lo definan como como en foco y ya se ve en toda la pantalla. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar o que todos estamos de acuerdo con Rocío? Te los digo que yo no. A ver, alguien, Gilberto Telles. Hola, Jaime. Buenas noches a todos. Sí, Jehová te bendiga. A ver, adelante con tu opinión. No tenemos el gusto físicamente, pero sí tenemos el gusto espiritual. Claro que sí, por supuesto. Primera vez que me uno con ustedes, soy hermano de Pablo Telles. Claro, pues qué bueno, bendito sea Dios que nos acompaña. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, las 3 son importantes, las 3 van de la mano. Así es. Sin embargo, naturalmente las 3 son importantes, pero obviamente el aprendizaje es es el más importante, porque si no aprendemos no entendemos, y si no entendemos no razonamos. Ajá. Exactamente, mi hermano, como tú acabas de decir, ahí está la respuesta.
tal vez tú no viste los anteriores estudios, pero la parte problemática importante ahí está en esa nubecita que dice entendimiento. Es muy importante, nos causa problemas dentro, gracias por tu participación, nos causa problemas dentro del desarrollo de la inteligencia, porque aprender obviamente podemos tener esa capacidad, pero tú lo acabas de decir, que si no se entiende es imposible llegar a razonar. Entonces como que es la cadena o es el eslabón entre el aprender y que haya resultados del aprendizaje. Tenemos que entender, si no entendemos algo, pues simple y sencillamente no sirve que hayamos aprendido, y por supuesto no seremos capaces de razonar. Por eso yo puse mucho énfasis en el entendimiento, en lo que el hombre puede ser capaz de entender, porque fíjense que la escritura es altamente, ¿cómo se dice? Que cada quien entiende, cada quien puede interpretar de su manera. Y aunque el apóstol dice que la escritura no es de interpretación personal, y estoy totalmente de acuerdo, pero no quiere decir que no se pueda interpretar. De hecho, siempre se va a interpretar. Cada quien va a entender algo diferente. Ya lo decía mucho mi hermano Ricardo con ese ejemplo de los dedos, que aunque están en la misma mano son diferentes. Y ciertamente los pensamientos de cada uno de nosotros también son diferentes. Entonces, ¿qué entendemos? Es lo que vamos nosotros a comunicar, a expresar o a proyectar. Y pues aquí casi todo lo que viene en los evangelios, en los libros de los apóstoles, va encaminado precisamente a que entendamos claramente lo que Dios quiere de nosotros y lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque yo les decía, tal vez nos aprendamos la Biblia de cabo a rabo, completita, pero si no la entendemos, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? Esa es la parte importante. Ciertamente, cuando nosotros tengamos un entendimiento que sea bueno, nuestros razonamientos van a ser buenos. Y yo les decía precisamente aquí dentro de los niveles de inteligencia, el básico pues es como compartimos con los animales. El intermedio es básicamente con lo que comúnmente vivimos, que es la inteligencia que nos hace fácil la vida y que nos resuelve todos los problemas en nuestra vida. Pero la inteligencia superior es la inteligencia espiritual, y que esta inteligencia es la que nos va efectivamente, como dijeron, a encontrar la vida inmortal, como dice al final de cuentas, donde vamos a concluir y a llegar. Pero para llegar hasta ahí todavía hay un proceso que hay que caminar antes de eso. Entonces aquí estoy tratando de sintetizar todo lo que vimos. Entonces fíjense que pasando de esto, y que una vez que nosotros podemos definir que lo importante es llegar a ese nivel superior de inteligencia, es decir, la inteligencia espiritual, para que las poquitas o muchas inteligencias que podamos tener sean coordinadas hacia un propósito, hacia un fin, y ese fin sea la vida o la promesa de nuestro Dios. Poder llegar hasta a trascender más allá de esta vida y a la eternidad. Ahora bien, para esto vamos a ver lo que sigue, que de ahí estábamos viendo que es importante, como decía, en el desarrollo de las habilidades, identificarse, saber quiénes somos. En este sentido, es importante que nosotros tengamos conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios. Y esa identidad del Hijo de Dios se define por tres postulados: por la personalidad, por el presente y el futuro. La personalidad es entender quiénes somos. El presente es el por qué, el momento que estamos viviendo y por qué estamos nosotros actuando de esa manera. Y el futuro es un para qué, tener vamos a decir, ese proyecto, o tener ese planeamiento, o tener aquello hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Y si se dan cuenta, es muy parecido al desarrollo de habilidades, ¿sí? De tal manera que podemos hacer entonces aquí un símil entre lo que se refiere a determinar nuestra identidad
y que eso es esto es equivalente, la identidad, a que nosotros desarrollemos la inteligencia espiritual, porque esa nos va a servir para que resolvamos el problema de vida. Pero el desarrollo de las habilidades dentro de nuestra vida carnal van a ser tan importantes como el tipo de vida que nosotros podamos tener, y lo que nos va a llevar a vivir de una manera, pues, como nosotros definamos, una vida ética y moral aceptable ante nuestro Dios y ante la sociedad, y que a la vez sea llena de felicidad para nosotros, o podemos vivir de una muy mala manera. Eso ya va a depender del desarrollo de nuestras habilidades, de lo que tengamos para sobrevivir. Ahora, esto aquí estoy haciendo una comparación punto por punto, y dentro de ahí la personalidad, quién soy, es comparable con definir qué habilidades tengo. Es decir, identificar para qué soy bueno. Eso es lo que puede definir ciertamente ante los demás, porque es lo que voy a hacer bien, lo que puedo hacer y desarrollar sin gran esfuerzo. Ahora bien, el presente es determinar qué deseas, igual que el presente, o el porqué de nuestra vida. Y esta es la parte muy importante, porque vamos a también a compararlo con los 3 puntos de la inteligencia, en que el aprender es equivalente a determinar quiénes somos o qué tenemos, pero el entender es qué estoy haciendo aquí, por qué estoy así, por qué hoy estoy feliz o triste, por qué soy lo que soy. Y eso es importantísimo, que definamos y estemos bien seguros de lo que en este momento somos, porque a partir de ahí vamos a desarrollarnos, vamos hacia un futuro, un para qué. Y esto, lo importante de esto es que cuando nosotros planificamos algo, va a tener grandes posibilidades de tener éxito. Si lo dejamos al ahí se va, podría ser que tuviera éxito, pero si nosotros aseguramos, pues es mucho mejor. Y cuando nosotros desarrollamos esa inteligencia espiritual que nos define claramente el propósito de nuestra vida, es decir, nos contesta la pregunta el por qué, y vivimos precisamente la vida que Dios quiere que vivamos para alcanzar un futuro que nos reserva nuestro Dios, esa inteligencia espiritual es igual a la vida inmortal, o es igual a alcanzar la promesa de nuestro Dios, porque eso nos va a definir. Vaya, aquí podríamos ver si nos conviene, se los voy a poner así, mis hermanos, ya para concluir en este ejemplo, y luego opinan. Miren, yo el domingo les ponía un ejemplo, y usaba a nuestro hermano Noé, y le decía, ¿qué te parece que tú vas por la calle y te encuentras una bolsa de centenarios de oro, pero te muestras feliz porque lo encontraste, pero a la vuelta de la esquina te sale un ladrón y te dice, o me das la bolsa o te quito la vida? Entonces, ¿qué haces? ¿Defiendes esa bolsa, eso que tú pues ya tienes y que ya te hizo rico, millonario, o defiendes tu vida? ¿Cambias ese oro por tu vida? ¿O qué aprecias más, el oro o la vida? Ante esa pregunta, ante ese cuestionamiento, bueno, ¿qué podemos nosotros desarrollar más? Unas habilidades e inteligencias que nos van a hacer exitosos en la vida, populares, ricos, y que vamos a tener muchas posesiones, o buscar una identidad como hijos de Dios, que tal vez no seamos tan famosos, que a lo mejor no seamos conocidos, que a lo mejor no desarrollemos pues muchos éxitos en la vida, pero como dice nuestro Dios, podemos estar haciendo tesoros en los cielos. Y ese es el cuestionamiento que tenemos. Entonces, ciertamente no están peleadas estos dos, vamos a decir así, mis hermanos, estos dos grupos, o estas dos, estos dos grupos de postulados en cuanto a cualidades, ¿no? ¿Perdón?
Cualidades. Estas cualidades, gracias. Si las cualidades de buen cristiano o las cualidades de hombre exitoso no están peleadas. Yo puedo ser un buen cristiano y ser un hombre exitoso. Para esto es que hay que volver a regresar hasta el principio, que me permite aprender, entender la vida, entender qué es lo que Dios quiere de mí y razonar cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer. Entonces aquí pues llegamos a este punto, aquí la nubecita, que esto es lo importante, tener el entendimiento, poder interpretar de la mejor manera la palabra de nuestro Dios y esforzarnos, orar mucho para que ese entendimiento realmente venga. Yo les puedo, para concluir aquí, y tal vez alguien tenga esas experiencias también, que a veces le dicen a alguno una instrucción que no entendió y por pena o por algo no le dice, oye, repíteme y vuélveme a decir, ¿no? Se queda uno con la duda y te dicen, mira, si tú le mueves la palanca para arriba nos mandas todos al barranco, así que muévele para abajo. Ay, es que no escuché bien y no entendí, ¿le muevo para arriba o le muevo para abajo? Y ahí está el problema. Entonces, como ven, a veces es muy importante tener el entendimiento. A ver, nuestra hermana Rosalba quiere opinar. Adelante. ¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Precisamente ahorita que está nuestro hermano diciendo que el entendimiento es muy importante, siento que cuando nosotros entendamos bien que el reino de nuestro Dios dentro de nosotros está, creo que muchas mentes, mucho razonamiento y mucha inteligencia se nos va a desarrollar. ¿Qué pasa con ustedes y les bendiga? Bien, pues mis hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más que desea opinar o decir algo? Ya para concluir en este tema, porque hoy pues es entrega de guardia, entonces la voy a dar por concluido esto, que Jehová les bendiga y les guarde. A ver, adelante Verónica, es tu hora de tu intervención, te escuchamos. Bueno, Jaime Corrado, pues yo pienso que la inteligencia espiritual, o también hay otras inteligencias como la emocional, las que hemos visto, pues se comparten entre todas para llegar a algo bueno en la vida. O sea, el Señor no quiere que le temamos tampoco. O sea, si yo me encuentro un dinero y luego me quieren robar, pues sí daría pues mi vida, no, o sea, claro, daría el dinero porque, obvio, pues si ya no vivo, pues ya no voy a poder usar el dinero. Esto. Sí, bien, gracias, tienes exactamente razón, pero repito, miren, Dios quiere que seamos felices y que vivamos felices. Así que no hay razón para pensar que que está peleada la buena vida con la vida espiritual. No, de ninguna manera. Lo que sí no se vale es que le demos más importancia a esa vida que a la espiritual, a la carnal que a la espiritual. Sí, adelante, Polita. Mira, yo entiendo así, no sé si esté mal o esté bien, de acuerdo a tu concepción, tu comprensión también, ¿no? Porque cada quien comprende de manera diferente. Para mí la inteligencia espiritual sería la integral. Por eso hay un texto que dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, o sea, con todo lo que somos, con todo tu corazón, con todo lo que sentimos, con toda tu mente, y ahí está la sabiduría de la inteligencia. Esa sería para mí la inteligencia espiritual, o sea, integral, todo, ¿verdad? Todo. Así es. Bien, gracias, Jehová te bendiga. Sí, es la misma conclusión. Con todo, acuérdense que es el director de la orquesta y va a hacerse lo que el director de la orquesta dice. Y por supuesto que si estamos hablando de la inteligencia espiritual, es porque va dirigida a buscar agradar a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, pues, todos nuestros recursos. Bien, a ver, adelante, Gloria.
¿Me escuchan? Sí, claro, adelante. Oye, hermano, bueno, dependiendo de lo que dijiste, para poder entender, yo pienso que para llegar a ese punto y definir de que quién soy, tiene que ver en mi autoestima. Claro, Para saber, por sí. mi autoestima, para saber, o sea, pues mis defectos, mis virtudes, valorar todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que tengo que saber enseñar y todo lo que tengo que preparar para poder llegar a ese reino, al reino celestial. O sea, ese es mi... Sí, así es. Todos nuestros recursos, así es. Bien, bueno, voy a hacer entrega de la guardia, que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús,